buenas tardes, gente, ¿cómo estáis? Vamos a comentar hoy uno de los casos más duros que nosotros hemos hecho por aquí. Hemos hecho bastantes reportajes, ¿no?, de lo que es este triste suceso de los años 90, en lo cual evidentemente vamos a hablar de los hermanos Menéndez. Obviamente está la duda general siempre con este caso, el saber qué pasó, si estuvo premeditado, si actuaron en defensa propia, y nosotros ya comentamos en varias ocasiones cuáles son las nuevas pruebas, pero también queremos hablar a distintos abogados penalistas que han hablado en las últimas horas. Es cierto que os tenía varios vídeos preparados hechos sobre este caso, pero YouTube está bastante estricto, ¿no?, con las normas, y este caso a veces pues las sobrepasa un poco. Pero es que para tratar de entenderlo hay algunas cosas que se tienen que decir con pelos y señales, si no, no tendría sentido ponerme a hablar aquí de este caso si no digo, había estas fotos, se hizo esto, a los hermanos contaron que le hacían esta en ese momento, los abusos por parte de padre, madre, ¿no? Ese tipo de cosas tenemos que contarlas, porque si no el caso no se entiende, porque al final fue esa las alegaciones que hicieron los dos hermanos, que sus padres pues habían abusado de ellos durante muchos años, desde que tenían 5 o 6 años. Vamos a ver qué comentan por aquí. Ahora opinamos de absolutamente todo. La información circulaba de una manera más lenta hace 30, 40 años y hoy pasa mucho más rápido. Si nos disculpás un minutito, porque sí, ahora sí nos está escuchando Laura Quiñones Urquiza, que es especialista en criminología forense. ¿Cómo estás, Laura? ¿Cómo están? Buenos días. Bien, bien. Queríamos preguntarte respecto de este caso, ¿no? Porque teniendo en cuenta que acá presuntamente hay 2 chicos abusados durante años por su padre, hay todo un trasfondo, ¿no? Pero el crimen no se produce en un momento de discusión, de pelea, sino que hay como una planificación. Entonces ahí es donde uno empieza a pensar cómo opera el presunto atenuante de los abusos con la planificación del crimen, claro, o si estos 2 jóvenes ya tenían, bueno, su psiquis dañada. ¿Qué se puede decir? Oye, muy buena pregunta que lanzan aquí en este programa. Empezamos perfecto enlazando este vídeo. Me parece una pregunta que siempre mucha gente se hace cuando llega a este caso. Mira, yo te cuento, yo tengo un podcast, ¿sí?, llamado Trazos Criminales. Ajá. Y toqué el tema justamente de este caso. Y me basé en los fallos, en las autopsias, en las declaraciones de los testigos. Y hay 3 primos que declararon en el primer juicio, ¿sí?, que contaron que cuando tenían 9 y 8 años, los 2 hermanos de 6 y de 7 les contaron que el padre los... De 6 y de 7, ojo, de 6 y de 7. Esto lo voy a cortar. Esperaos, y ahora le doy ya. Ahí digamos, está. Liam y Eric. Lo contaron por separado a distintos primos. En total... O sea, los 2 hermanos contaron a sus familiares, en este caso primos, que eran un pelín mayores que ellos, el tema de que sus padres ya en aquel momento, cuando ellos tenían 6 y 7 años, ya habrían abusado de ellos. Total eran 3 primos que fue lo mismo. Una de ellas, Diane, que también era una nena, agarró y se lo dijo a la madre, a Kitty. Y vio ella declara en el primer juicio que vio cómo la madre lo agarró de los pelos y lo subió por las escaleras al hijo y lo dejó encerrado en el cuarto. Defendiendo al marido presuntamente abusador. Claro. Exactamente. Lo que ocurrió acá es que durante el primer juicio, cada uno tenía un jurado. Y de cada jurado, una persona no estaba de acuerdo. O sea, estaba en disidencia. Por eso se declaró nulo. En el segundo juicio, lo que ocurre es que no les aceptan a ellos, y esto te lo puede explicar mejor Jorge, lo que se llama ya defensa imperfecta. Es decir, que vos sentís un peligro inminente y te vas a defender, pero en una forma, digamos, equivocada. Digamos, no hay malicia a la hora de matar, porque te estás defendiendo de algo que vos percibís que te está por ocurrir. Si se pudieran haber defendido cuando tenían 6 años, ojalá lo hubiesen hecho. O sea, yo literalmente lo que pienso de este caso es esto. Ojalá lo hubiesen hecho antes. O sea, tardaron muchísimo en hacerlo. Sí es cierto que yo creo que sí. O sea, para mí al 98,9% lo que cuentan los hermanos, no sé si todo, pero gran parte, para mí un 99% es cierto.
Por lo tanto, yo lo que pienso de este caso siempre es que los hermanos ojalá lo hubiesen hecho antes, sinceramente. Obviamente, lo importante aquí y cómo se debería tratar este tipo de casos es denunciarlo. Eso es lo importante, pero llegar a un extremo demasiado, o sea, muy, muy, muy fuerte, ¿no? Porque tu padre haga ese tipo de atrocidades contigo, o sea, las cosas que comentan que les hacen, es que ni siquiera son abus como tal, ni siquiera son ese tipo de tocamientos que nos podemos llegar a imaginar que son asquerosos, sino que iban más allá incluso. Eso es lo que te pone la piel de gallina con este caso. Y es lo que muchas veces decimos, hasta qué punto puede aguantar un ser humano y hasta qué punto una cadena perpetua para una persona que ha pasado eso, ¿es lo justo? ¿De verdad? ¿Es lo justo para estos hermanos que pasen toda la vida en la cárcel por acabar con la vida de unos padres que habían abusado de ellos desde que tenían 6 y 7 años? Yo no lo creo, la verdad, ¿eh? ¿Entiende esto? Sí, no sí. se lo aceptaron, como tampoco aceptaron a esos 3 primeros testigos. O sea, a los primos no los aceptaron, tampoco aceptaron que hable la tía, la hermana de él. Lo cuenta incluso después en un documental que yo lo vi posteriormente de haber hecho el podcast. Cuenta cómo el padre lo sostenía al más grande, a Liam, digamos, a una barra, ¿sí? 2 años tenía agarrado una barra y lo suspendía en el aire. Y ella le decía, pero le vas a romper los brazos, te los vas a dislocar. Y hay gente que veía todas esas cosas. ¿Se entiende? O sea, Sí, no es que... se lo trasladamos acá a se Jorge, inventó- si te parece, Laura, porque incluso en los argumentos que da el fiscal Gascón para pedir la revisión, él dice, lo voy a parafrasear, ojo, son 2 asesinos y resolvieron mal el trauma, aún coincidiendo en que fue un trauma tremendo, como lo es el abuso y el maltrato infantil, pero hay instancias de resolución que acá no funcionaron, tenían 24 y 26 años en ese momento, hubieran tenido otros caminos. No tenían 24 y 26 años, tenían 18 y 20, ¿no? Si no me equivoco. O no, 19 y 20 creo que era, ¿no? En ese momento, 19-21 creo que es. Cuando acabaron con la vida de sus padres. No tenían 25, ni 28, ni 30. Eran muy jóvenes. Toda la vida por delante. Eran unos adolescentes prácticamente. Con lo cual cabe la condena. Quizá cabe 18 también... y 21 años, perdón que te corrija. Ok, 18 y 21 ok, años. ok, 18 y 21. Te lo traslado, Claro. Jorge, porque es como que uno se va de un extremo al otro. Entonces, si fueron abusados, ¿son inocentes? Primero le mando un saludo a Laura. Está bien lo que dicen, que era lo que yo me quería de alguna manera poner foco antes. Hay causas en delitos que lo que hacen es considerar que la acción de uno fue de alguna manera un agravante o una situación para tener en cuenta para disminuir esa pena. Por ejemplo, para llevarlo en otro terreno, porque si no a la gente quizá que la cuestión técnica le cuesta mucho entenderla y yo quiero ser bien gráfico. Si alguien entra a mi casa y yo mato a alguien dentro de mi domicilio, yo cometí un homicidio. No es que no lo cometí. Lo que pasa es que la ley me ampara, me da el derecho a repeler una agresión ilegítima en una manera proporcional dentro de lo que es el ámbito donde yo vivo. Diferente u otra discusión tendría que ser si es en la vía pública. Entonces, estos chicos, obviamente, si sufrieron abuso sexual, si realmente tenían un tormento, si eran realmente disminuidos a situaciones que indeseadas, Sí, de alguna manera, tampoco evidentemente, porque hay una revisión de sentencias, no se le dio la oportunidad a que puedan ofrecer la prueba y que sea valorada, no para que sean de alguna manera se eximidas de una pena, pero quizá para que no se tenga en cuenta una pena tan gravosa. Ellos le dieron perpetua, ¿no? Y habían pedido también la pena de muerte. Sí. Claro. Claro. ¿Qué pena pudo haber cabido si acá el crimen estaba enmarcado en esta situación? Bueno, habría que ver el Porque caso. ya cumplieron 30 años, a eso me refiero. Quizá... Seguramente, obviamente, hoy es contrafáctico, digo, ¿en qué sentido? Quizá que si uno con la perspectiva que se tiene, y lo llevo a otro terreno, como cuando se habla de perspectiva de género o la Sí. perspectiva en el caso de Los derechos del explotación, niño acá. los derechos del niño de explotación sexual infantil,
quizá que si se prueba que esos chicos venían siendo abusados hace 15 años, 10 años o 5 años, y esto no hubo una premeditación de matar a sus padres por un móvil económico, sino la simple subsistencia o evitar ser explotados sexualmente, podría haber tenido quizá que hasta una sentencia que haya conseguido directamente. A ver, como tal, es muy debatido el caso. Las fiscales del caso creían a los hermanos, pero los hombres no les creyeron. Yo creo que si este caso pasa en la actualidad y se demuestra que ellos fueron abus durante tanto tiempo y hay tantas pruebas como tenemos con el caso de los hermanos, vamos, estoy seguro que sería prácticamente imposible que les diesen cadena perpetua. En cómo está actualmente o cómo funciona la sociedad actual, ya sea en los Estados Unidos como también en Europa. Yo es lo que creo, la verdad. Y por eso esa revisión de la sentencia se pide tanto actualmente, porque se piensa que realmente no podrían conllevar una pena tan grande. Creo que llevan ya más de 30 años en esa prisión, con esa abultada o agravada pena por acabar con la vida de sus padres en esa noche, ¿no? No tener una pena de prisión, porque estos chicos, hay que ponerlos en primer lugar, eran víctimas, pero uno obviamente es muy difícil después de tantos ahora, años. digamos, van por sacarles el agravante de no tener derecho a pedir la condicional, porque no lo tienen. Hoy no tienen derecho a pedir una libertad condicional. Podrían salir con una condicional. Y podrían salir en días. Por eso mismo, a veces la justicia lo que hace es como cuando pasan los juicios abreviados. Es decir, uno se expone, está con 3 años, por ejemplo, con una prisión preventiva. Y se expone un juicio oral donde tiene una pena expectativa de hasta 10 años. Firma uno de 4 años y medio y como ya cumplió 3, automáticamente sale en libertad. Entonces quizá que lo que hace algo salomónico la justicia, digo quizá porque todavía no sabemos qué va a resolver, dice, mirá, no vamos a anular la sentencia, no vamos a decir que son inocentes. Claro, porque el otro día es verdad que mucha gente ya a mí me decía, ya salieron inocentes los hermanos Menéndez, pero en realidad eso no, como tal no es cierto, ¿no? Lo único que se ha hecho es pedir que se revise esa sentencia a cadena perpetua y si podría conllevar esa libertad condicional que por el momento no tienen. O sea, su condena es perpetua sin libertad condicional. En este caso, o sea, a lo que se les puede llegar a condenar sería por asesinato. O sea, esa sería la condena que podrían conllevar y ahí ya empezar a pedir, ¿no? Por lo tanto, y ver si realmente podrían salir de la cárcel porque llevan ya más de 30 años. Pero queda un proceso bastante largo, hasta llegar a eso. Lo veremos finalmente. Al final sí que hay algunas claves, como esas nuevas pruebas aportadas. De hecho, en Netflix como que se exponen muchas de ellas. Lo de, bueno, la historia de monstruos que muchos habéis visto, ¿no? A raíz de esta nueva aportación de datos de lo que es el caso y el crimen real detrás de la serie. Al final esa herencia con valor de 14 millones de dólares jugó un papel bastante clave y es que los fiscales siempre pensaron que acabar con los ricos progenitores pues era algo como para acelerar la obtención de esos ingresos que serían todos para ellos, ¿no? Pero la defensa, por otro lado, se basó en que ellos eran víctimas de abuso físico, sex y muchas cosas totalmente grotescas que escuchamos en aquel juicio de los años 90. Vamos a cambiar la calificación que se le aplicaría a tanta pena y por los años que tienen computados de cumplida efectivamente pueden salir con una libertad condicional. Sí, tampoco querría la justicia reconocer que tuvo a 2 personas durante 30 años detenidas si no les cabía esa pena. Ahora, Laura, para entender desde tu expertise, que es la especialidad en criminología forense, el trauma que uno presume tienen 2 hermanos que fueron abusados desde prácticamente los 2, 3, 4 años por su padre. Y la premeditación del crimen, ¿cómo opera? ¿Cómo se explica? Mira, acá hay 3 cuestiones en las cuales yo necesito hacer hincapié para poder responderte. Sí. Ellos, digamos, cuentan que el padre les sacaba fotos desnudo y esto se muestra en el primer juicio. Pero lo que dice el juez o el fiscal es que nadie puede certificar de que esas fotos las tomó el padre realmente. Fíjate qué defensa más absurda. Después hay testigos de que ellos iban, o sea, uno de ellos nadaba, que era Liam. Sí. Iba al natatorio totalmente moreteado, o sea, lleno de moretones. Y esto era una constante en la vida de ellos.
Después, la cuestión de la premeditación, ellos tenían Es que hay pruebas por todas partes, o sea, literalmente en este caso andas y hay una prueba de que ellos habían sido golpeados y abusados por parte de sus padres. O sea, es que es literalmente, a cada paso que das en este caso ves una nueva prueba. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido, es alucinante. O sea, yo no había visto un caso así en mi vida, pero es que hay demasiadas evidencias. O sea, es demasiado. uno de ellos se había, digamos, adjudicado toda la culpa del robo a unas casas en Calabazas, ¿sí? Del segundo robo a unas casas en Calabazas de los vecinos. Con esto, este chico, digamos, entra a un programa de rehabilitación criminológica donde tiene un psicólogo, ¿sí? Que lo atiende, que era amigo de un abogado del padre. Este psicólogo lo atendió para su rehabilitación y cuando matan, uno de ellos, Eric, va a ver al psicólogo y le pide ayuda. La primera sesión, bueno, habla así por la calle, en una plaza. En la segunda es donde confiesa. Y que también, la segunda es grabada también, esa segunda sesión es grabada. Y en la tercera, que es donde hablan los dos, el mismo psicólogo les dice, miren, yo voy a grabar esto, pero es para mi protección. Por lo tanto, esos dos cassettes sí pudieron utilizarse en el juicio porque no tenían un sentido terapéutico. Esto es importante. Claro, y ahí es donde se descubre que ellos eran los autores del crimen, porque al inicio ellos no estaban implicados porque en nada, de hecho estaban tramitando la herencia, buscando... Claro, hay una amenaza directa al psicólogo, después el psicólogo tiene una suerte de pelea o riña familiar con un amante y lo descubre la mujer. Bueno, no queremos hacer spoiler de la serie para el que la quiera ver, pero es una circunstancia fortuita. Sí, al final eso es un poco parte de esa trama como tal, que tiene más o menos relevancia, pero como tal a muchos de nosotros nos interesa el caso, ¿no? Pero esa parte es importante porque luego en el juicio se debatió mucho en si debería valer esa prueba o no como tal para llevarlos a ellos a ese juicio y crimen de sus padres, que acabaron con ellos está claro, ¿eh? O sea, ellos lo dijeron en multitud de ocasiones, ¿eh? La que hace que el psicólogo termine confesando ante la justicia que ellos habían reconocido el crimen y entregando las cintas que lo acreditaban. Perdón, ¿y en esas cintas no figuraba además el tema de los abusos? No. En la cinta figuraba el tema de los abusos. La cuestión es que cuando él estaba haciendo terapia criminológica, el padre lo que le hace firmar al doctor O'Seal es una autorización para tener acceso a absolutamente todo lo que el hijo contaba en terapia. ¿No te parece extraño? Totalmente, claro. Sí. O sea, el juzgado, o sea, el juez lo manda a hacer terapia criminológica, ¿sí? Con un psicólogo amigo del abogado. Porque era menor de edad, supongo, ¿no? En ese momento. Menor de edad. Pero el padre podía irrumpir cuando quería. El padre podía escuchar todo lo que el chico decía. No hay nada más extraño que eso. ¿Cuál es el problema de que tu hijo hable? ¿Qué puede llegar a decir que a vos no te favorezca? Es decir, lo que quería el juez saber era por qué un chico de tanto dinero, porque, a ver, ese hombre tenía 17 millones, 20 millones, acciones, yo ahí lo cuento en el podcast. La casa donde vivían era de 5 millones, era millonariazo. Entonces, ¿por qué el chico necesitaba robar? Eso es lo que necesitaba saber el juez para ayudarlo. Y ahí el chico, ¿qué puede contar? Cuando empieza a contar lo de los abusos es cuando después que lo mata al padre, ¿sí? Y a la madre. Que es uno de los últimos tiros, que es a boca de jarro, es decir, acá con una escopeta al padre, lo deja prácticamente decapitado. Con la madre la golpearon, digamos, en esa cantidad de balas. No hay un exceso, ¿sí? Son 4 para el padre, 9 para la madre. En esa cantidad de balas yo no encuentro el exceso de la ira, sino más bien encuentro cierta frialdad. Sí, Maxi, querías aportar algo. Sí, si vos matas a alguien por una cuestión de furia, de que te llevas por el acto en forma espontánea, descargas todo lo que hay. Son muchas las balas. ¿Se entiende? Ahí había planificación, por supuesto. Sí. Pero a mi entender estaba mucho más relacionado con
digamos, cierta frialdad, ¿sí? Pero justificada. Sí, pero a ver, al final el acto que acaban cometiendo estos dos chicos con 18 y 20 años contra sus padres viene precedido por algo que ellos le han hecho. Y algo muy, muy grave. Muy, muy, muy grave. O sea, ¿realmente qué es peor? O sea, yo me pregunto muchas veces, ¿qué es peor? ¿Lo que hicieron los hijos o lo que hicieron los padres? Es que yo creo que lo que hicieron los padres es, pero 1000 millones de veces peor que lo que hicieron estos chicos, siendo es fatal lo que hicieron ellos, ¿no? Con una frialdad tremenda, etcétera. Pero es que lo que hicieron los padres, para mí, muchísimo peor. Entre comillas, por una cuestión que ya estaba muy cerca. Te quería hacer una pregunta. Le cuenta Dale, Maxi, el día anterior pregúntale. al padre. Te va a preguntar Pero Maxi, estaba- No sé si Sardi, me- Laura. Sí, Sí, pregunta. quería saber si en este caso es posible un indulto. En el caso del gobernador de California, ¿es posible que los indulte, que puedan tener la libertad por esa vía? Digo, Esa teniendo es en un cuenta la área que presión le corresponde social, ¿no? En a este Jorge caso. Monastersky. Sí. Uy, se le corta aquí. Esa es un área que le corresponde a Jorge Monastersky, es derecho puro, yo no podría responderte. Jorge. No, generalmente, a ver, ni en Argentina, los indultos no confianza. suelen, o los cómputos de pena de alguna manera políticos, no suelen ser por presiones mediáticas, sino tienen que ver más que nada por errores judiciales o Por por razones decisión humanitarias. o decisión de política criminal o un tema de, como decís bien, de un tema de salud de la persona. Yo creo que acá esto lo que sí demuestra que cuando estas son cuestiones que terminan mal porque seguramente hubo una falta de atención en un caso de violencia intrafamiliar. Claro. Es decir, hubo abusos, hubo excesos de parte de familiares o gente cercana, que eso Complicidades. generó un trauma que no fue canalizado de la manera adecuada. Correcto. Fue judicializado, hubo profesionales que intervinieron y de alguna manera, y me permito hacer quizá un paralelismo con el caso Lucio, por ejemplo. Claro, sí, psicólogos que Digo- lo atendieron, Claro, maestros, claro. profesores, familiares. Falló todo Sí. el esquema. Cuando todos los de alguna manera jugadores dentro de un esquema Sí. fallan o de alguna manera miran para otro lado, los resultados siempre son malos. Por eso acá siempre se necesitan los grupos interdisciplinarios y con controles cruzados. Gracias, Gracias. Jorge. Un placer. Muchísimas Gracias, Laura. Esta última intervención al final es un poco lo clave, ¿no? de lo que ocurrió en este caso de los dos hermanos. Seguiremos analizando este tema en próximos vídeos. Os tenía como un reportaje también a ver, hablé del tema de la madre, de que ella al final, Kitty Menéndez, fue tanto víctima como tal del marido, ¿no? Ese monstruo, ¿no? que muchas veces se dice, pero también la facilitadora de los abusos, ¿no? Aparte de contra sus hijos, o sea, contra sus propios hijos, o sea, es que es una barbaridad. Y al final muchas de las cosas que también ellos narran, ¿no? Porque se ponía bastante en duda el tema de los abusos de la madre a los hijos. No sé, es algo que sí que se pone en duda en los testimonios de los dos hermanos, pero bueno, seguiremos analizando lo que es este caso en próximos vídeos. Espero que YouTube esté tranquilo con el tema restricciones. Luego más tarde estaremos con un próximo vídeo. No olvidéis like, suscribiros al canal con la campana y luego nos vemos en nuevos vídeos.